Muy buen día, espectadores. Hoy al grupo número 7 le ha tocado el análisis para la PC4. Los integrantes del grupo somos los siguientes: María Luisa Osco Flores, Fernanda Noelia Portocarrero Muñoz, y el que les comenta es el alumno Fabricio Arturo Villagaray Acuachi. La película que nosotros hemos elegido ha sido la película llamada Cuestión de Justicia. Eh, El docente a cargo del curso de Derecho Constitucional es el doctor Wilmer Quispe Pacheco. Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista del tercer ciclo de la Facultad de Derecho. Voy a proceder con dar la introducción de esta película. Esta película está basada en el abogado en el abogado Brian, que tiene un caso muy controversial, más que todo para su tiempo, ¿no? Tiene un caso el cual es del señor llamado Walter McMillan. Este señor es acusado por asesinato a una mujer de 18 años. Eh, es lamentable porque le declaran pena de muerte y hay mucho racismo, más que todo en la película. Esta película es basada en hechos reales y más que todo está basada en los años de los 80 y los 90. Los temas centrales que vamos a tocar en nuestro análisis, más que todo es sobre la injusticia racial, la importancia del derecho a la vida, el individuo pro reo y la corrupción, ¿no? Procedo ahora mismo a dar mi análisis sobre la película Cuestión de Justicia. Esta película, la verdad, me ha abierto, más que todo, me ha abierto la mente, ¿no? Me ha abierto los ojos de cómo sigue siendo hasta el día de hoy, de hecho, la humanidad. Pero antes era peor. ¿Por qué? Si esa película fue ambientada en los años de los 80 y 90 y fue basada en hechos reales, no todo es no todo es color de rosas, de hecho, en la vida real, pero es lamentable ver cómo hubo una abundancia de racismo, más que todo en el estado de Alabama, que ahí fue donde el abogado llamado Brian se mudó para hacer justicia, porque los valores que puedo resaltar de él, ¿no? Más que todo es que tiene mucha empatía, ¿no? Mucha empatía hacia sus clientes, mucha moralidad y mucha ética, ¿no? Eh, Tiene mucha empatía porque se puso en los zapatos de las demás personas, ¿no? Y este doctor tuvo un montón de casos, los cuales uno de los más controversiales es con el señor Wilmer McDillan. Este señor lo declararon pena de muerte ya por asesinar supuestamente a una chica de 18 años, pero es lamentable. Es lamentable, ¿por qué? Porque él tenía un montón de evidencias en abundancia que lo declaraban inocente, pero lamentablemente lo declararon culpable. Esto te deja, más que todo, te deja pensar y se nota más que todo el racismo que le tenían al señor Wilmer McMillan, ¿no? Y bueno, nosotros que somos estudiantes de Derecho y que recién estamos comenzando en esta etapa, más que todo, ¿no? En esta etapa universitaria, tenemos que resaltar, ¿no? Por eso yo recomiendo esta película, debemos resaltar los principios de este abogado llamado Brian, porque no descansó y estuvo sin cesar para que declararan inocente al señor Wilmer McMillan, ¿no? Tiene mucha empatía, que es lo que más voy a resaltar en este análisis, ¿no? Y la importancia del derecho a la vida, ¿no? Pero acá lamentablemente violan el derecho a la vida del señor Wilmer McMillan, ¿no? Porque si lo asociamos nosotros con nuestra realidad, en la actualidad, en nuestra localidad, de hecho, eh, podemos decir, ¿no? Que se le está violando su derecho a la vida. Es un derecho constitucional, es un derecho constitucional que nosotros lo podemos ubicar en el artículo 2 de la Constitución peruana, ¿no? Lamentablemente,
así es la realidad, ¿no? Que se vivió. Y yo no, la verdad, yo no quisiera estar en sus zapatos del señor Wilmer, eh, pero de suerte lo declararon inocente, porque el abogado no descansó y no paró hasta por fin lograr justicia. Y es algo que yo voy a resaltar y que nosotros debemos de admirar. Eso sería todo de mi parte y ahora le doy pase a mi compañera Portocarrero Muñoz, que ella se va a encargar de decir su parte del análisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañero por el pase. Con respecto a mi análisis, quiero hacer hincapié en un punto muy importante que se ve claramente en la película de la que estamos hablando, que es la corrupción y el indubio pro reo. La corrupción se ve en la película visualizada en el fiscal de distrito, el juez y el sheriff, que hacen uso de, o mal uso de su autoridad y los derechos que le confían a ellos para ejercer una justicia, buscar esclarecer la verdad del caso, el cual se evidencia que no es lo que están haciendo en esta película, simplemente por un hecho de racismo. Y claramente esto es un acto de inmoralidad y antiético en tanto a todas sus funciones que a ellos les corresponden. Otro punto muy importante del que tenemos que hablar es el indubio pro reo, que es un tema relacionado con la actualidad y con nuestro sistema de derecho, que es el que ha sido violado en esta película, si tenemos que llevarlo a hechos actuales, ya que en caso de duda le favorece al acusado. Y esto no se ve claramente en la película. Hacen caso omiso. Si fuera esto llevado a la actualidad, harían caso omiso a esto. Ahora le doy pase a mi compañera Osco Flores. Bueno, continuando con el análisis, bueno, voy a exponer, ¿no? El mío basándome pues en los temas centrales ya mencionados y pues que son los que se reflejan dentro de la trama de la película, ¿no? Sin duda uno de estos temas cruciales, fundamentales y más evidentes en la película es en cuanto al tema de la injusticia racial. ¿No? La injusticia, ¿no? Primero expone de forma evidente y clara cómo desde un principio, desde un primer momento, se da una diferenciación en cuanto al sistema legal y la aplicación de este sistema en cada uno de estos casos de las personas de color. Las personas que, no en este caso, en la película se demuestra que han sido discriminadas de una forma que ha violentado sus derechos. En cuanto a esto, ¿no? Podemos hacer mención de que esto demuestra cómo se está vulnerando el derecho a la igualdad, ¿no? Al derecho de tener un trato igualitario, ¿no? Ante la ley, y que estas personas también ¿no? tengan el derecho a ser protegidos por esta ley para no ser discriminados por cuestiones de raza o color o origen étnico. Sin duda, esto es lo que en parte crucial demuestra y refleja la película. Por otro lado, ¿no? Podemos ver cómo es que en cuanto a este tema se ve una predominación de los prejuicios raciales de las personas ¿no? Las personas blancas, ¿no? Hacia las personas de color, ¿no? Donde la víctima, ¿no? El acusado incluso sería llevado, ¿no? Hacia una pena capital, declarado con una pena capital de forma injusta, ¿no? Y que lo cual se logra demostrar, ¿no? Al final del caso, ¿no? A pesar de que hubo y existía una inconsistencia de pruebas que fueron presentadas y que no alegaban, ¿no? Y afirmaban un pleno conocimiento para acusar
a la víctima, ¿no? De este caso. Entonces, sin duda, eso en cuanto a la discriminación racial es uno de los temas centrales en la película. Bueno, para continuar, le doy pase a mi compañero Villagaray para que continúe con su comentario. Bueno, un comentario que voy a dar acerca de esta película es que me ha dejado pensando, ¿no? Más que todo, ¿cómo se sentiría una persona al vivir en la piel del señor Walter McMillan, ¿no? Algunas veces nosotros juzgamos sin querer. Es algo natural, de hecho, de nosotros, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar qué pasaría si estuviéramos en sus zapatos, ¿no? Es lamentable, de hecho, hasta el día de hoy se vive esto. ¿No? Pero me encanta mucho y la actitud del abogado Brian, ¿no? Cómo sin cesar no paró hasta conseguir ganar el juicio, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los principios que él tiene y, y ¿cómo se llama? La valentía, más que todo, de hecho, la valentía que él tenía, ¿no? Porque tal vez la gente siempre va a hablar mal, y la gente siempre te va a señalar, ¿no? Como por si apoyas al malo o al que todos creen que es el malo, ¿no? Y en este caso, todos pensaban de que el malo era el señor Wilmer. Lamentablemente no era así y se pudo hacer justicia. Pero al doctor Brian no le importó lo que dijo la gente y es algo que nosotros debemos, más que todo como estudiantes, debemos aprender de este señor, de este doctor, ¿no? Y otro caso que yo quiero, más que todo, recalcar, porque no quiero que no se nos olvide, es que hasta el día de hoy existe el racismo, hasta el día de hoy, y es algo que nosotros debemos de cambiar, ¿no? Voy a dar un caso y un ejemplo, el cual se vivió, de hecho, en el 2020, ¿no? A comienzos todavía, de hecho, de pandemia, que fue con el señor llamado George Floyd, ¿no? Que la verdad todos hemos pedido justicia por él, por redes, por televisión y por todas las redes sociales hemos pedido justicia por él, para que se le dé justicia y que al policía que le violó el derecho a la vida sea castigado, ¿no? Lamentablemente el policía le aplicó una llave la cual estaba prohibida, era una ley que estaba aportando el derecho a la vida, de hecho, ¿no? Pero lamentablemente el policía cometió ese delito, ¿no? Y le quitó el derecho de vivir al señor George Floyd. Es algo que nosotros no debemos de olvidar y que tenemos que contarle a las nuevas generaciones para poder cambiar este error que hasta ahorita permanece, ¿no? Y yo creo que nosotros que recién estamos empezando nuestra carrera y estamos empezando a indagar más, a investigar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes ejemplos que debemos de tener es del señor Brian. Ese sería todo mi comentario acerca de esta película. Muchas gracias por escucharme y ahora le doy pase a mi compañera Portocarrero Muñoz. Muchas gracias, compañero. Bueno, con respecto al comentario que tengo acerca de la película de la cual hemos estado hablando durante toda esta exposición, es que el principal punto es el que tenemos que enfocarnos en fomentar el respeto hacia las leyes por las cuales nos regimos nosotros como peruanos y con las que mantenemos una paz en nuestra sociedad, claro está. También enseñar qué es la moral y la ética, para que tengamos en claro que en nuestros oficios tenemos que regirnos principalmente con nuestra ética y con la moral ante todo, ¿no? Ya que si logramos esto, extinguiríamos, estoy segura, definitivamente un problema principal que tenemos y del cual no se salva prácticamente ningún estado hasta el día de hoy, que es la corrupción. Y lamentablemente hasta el día de hoy lo tenemos y todos los países los tienen, en mayor o menor grado, pero todos lo tenemos. Y lamentablemente hasta el día de hoy no tiene fin. Por eso es que creo que tenemos que atacar este punto principal en nuestra sociedad como en las demás, ¿no es cierto? Muchas gracias. Es lo que puedo comentar acerca de la película y lo que tenemos que hacer hincapié en la actualidad.
Ahora le doy el paso a mi compañera Osco Flores. Bueno, prosiguiendo con el comentario, sin duda también es importante hacer hincapié en el tema de la discriminación racial, ¿no? Que se expone y se evidencia en la trama de la película, ¿no? Que nos termina evidenciando cómo por temas de intolerancia y por temas de prejuicios eh, se acusa a una persona de, ¿no? Incluso dándole la pena capital, y es una persona que no resulta ser inocente. Es ahí donde también es importante hacer mención el rol fundamental que no desenvuelve el protagonista, ¿no? Porque sin duda el objetivo en primera instancia fue, por parte de él, fue exponer una evidencia y también ir en busca de ofrecer una explicación más allá de la supuesta verdad de los hechos establecidos en un primer momento. Y sin duda eso nos demuestra, ¿no? Que, ¿no? En la película podemos notar cómo las personas que habían sido condenadas erróneamente, ¿no? Injustificadamente por temas de corrupción o etcétera, ¿no? Y sin duda esto también era por el factor de la falta de recursos necesarios para tener una representación legal adecuada y que sin duda también siga y vaya en busca de ese objetivo de ir tras los verdaderos hechos y demostrar la libertad y la inocencia de cada una de estas personas que fueron condenados erróneamente, ¿no? O de los que se pretendía condenarlos erróneamente. Más aún cuando en la película nos demostraban, ¿no? Que las pruebas que se mostraban eran, ¿no? Demostraban de forma inequivocada la inocencia ¿no? del acusado. Y es por ende que eso también logra expresar cómo en la trama, ¿no? De la película se expone una clara y evidente incluso xenofobia hacia las personas de color, hacia las personas de esta raza, ¿no? Y donde se terminan violentando muchos de los derechos humanos que van en contra de la integridad, tanto física, tanto moral, y que son esenciales y fundamentales en el respeto de una persona, ¿no? Termino concluyendo por mencionar, ¿no? Que el protagonista nos demuestra una gran empatía por hacer el bien, una vocación por su carrera, porque él demostraba que nunca fue una cuestión de dinero, sino una cuestión de conseguir justicia, de conseguir que se aclaren y que se demuestre una inocencia para una persona, ¿no? Que nunca cometió el delito. Y eso nos termina por enseñar y nos termina por quedar como conocimiento de que van a existir casos, e incluso en nuestra realidad muchas veces, ¿no? Podemos notar eso también, que reflejen que como lo contrario de la pobreza nunca va a ser ni la riqueza, ni el estatus social alto en una sociedad, sino también la misma justicia, esa que tiene la potestad de hacer valer y siempre protestar en contra de la violación de los derechos. Y sin duda esto me ha demostrado la película, me ha demostrado que necesitamos convicción en nuestro interior para ir siempre en busca de la verdadera justicia y que siempre tenemos que demostrar y que la justicia nunca va a ser tarde para comenzar a hacer justicia. Eso es todo en cuanto a mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Ha sido todo el análisis de esta película, Cuestión de Justicia. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Hasta la próxima.